Bueno, y ahora queremos saludar al ministro de Economía, Lucas Palacios. Hay mucho tema que comentar con el secretario de Estado. Lucas, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Carola, Oliván, ¿cómo está ¿Le usted? parece que empecemos por la propuesta del Colegio Médico, que ayer entonces presenta esta estrategia del cortocircuito epidémico? En realidad es una estrategia que busca terminar con el coronavirus, pero que contempla, entre otras medidas, el cierre total de la actividad productiva y el comercio minorista por 3 semanas. ¿Cómo lo ve la Autoridad de Economía, conociendo sobre todo las declaraciones de los dirigentes de los gremios que se oponen a algo de este tipo? Bueno, en primer lugar, valoro que exista una disposición en colaborar y en entregar propuestas. Eso nosotros siempre lo valoramos porque hemos estado siempre recibiendo propuestas de distintos sectores, de distintos grupos de médicos, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Y esa es la forma en que hemos ido construyendo una estrategia que permite ir avanzando en la pandemia, avanzando en la vacunación y también ir permitiendo que distintas actividades vayan funcionando. Yo creo que tenemos que buscar esa compatibilización. Y además que dentro de la propuesta del Colmeda hay dos elementos que yo quisiera destacar. Primero, yo estoy de acuerdo con que las cuarentenas tienen que ser cortas y eficaces. Cuando se empieza a extender mucho, empieza la fatiga de las cuarentenas y finalmente empiezan a tener menos efecto. En segundo término, también valoro que quieran poner en primer lugar a los niños y que los niños puedan de alguna forma ir a clases presenciales en fase de cuarentena, digamos, que es fundamental porque el daño que se le está haciendo a los niños impidiéndoles que tengan clases presenciales es muy profundo, sobre todo en aquellos niños más vulnerables. Por lo tanto, creo que eso es algo muy importante. Pero eso lo establece el Respecto gobierno, de... hay que decirlo. ¿Perdón? Que no se les permita a los niños ir al colegio en cuarentena es algo que establece la autoridad. Sí, pero me parece que es un avance que se hagan propuestas en donde se pongan a los niños primero para comenzar a discutir cuáles serían las condiciones en que podrían hacer. Creo que eso es algo, es un aporte. Ahora, respecto al cortocircuito, yo pienso que perfectamente se pueden compatibilizar una serie de acciones, de actividades que cuentan con sus protocolos. Los protocolos los hemos ido desarrollando con información científica, con evidencia empírica en distintos países, y cuando se aplican los protocolos, se respetan las directrices que ahí están, entonces el riesgo de contagio es mínimo y perfectamente se pueden compatibilizar lo que es el cuidado de la salud, que también depende de cada uno, muy importantemente, el avance de la vacunación y las actividades que todos necesitamos, incluyendo también algunas actividades para poder volver a los puestos de trabajo. O sea, en su opinión, ¿no sería necesario una cosa como lo que ha llamado el cortocircuito del Colegio Médico, que es más bien un confinamiento hiperestricto, donde se impediría la movilización en autos particulares y también la suspensión del transporte público? ¿Ese tipo de confinamiento no sería necesario, en su opinión? Yo creo que es mejor buscar un confinamiento que permita actividades, de tal manera de que las personas la puedan abordar. Por lo demás, lo que plantea el Colegio Médico es de una incidencia de 10 en 100.000. Eso significa que una persona cada 10.000 personas contagiada, entonces tendríamos que confinar a las 10.000. Nosotros estamos siguiendo otra estrategia, es que agarrar a esa persona contagiada y la aislamos de tal manera que el resto de las personas también puedan generar algunas actividades. Ministro Palacio, quería preguntarle por unas declaraciones que hace el ex subsecretario de Salud, Jaime Barrows, que considera que se necesita, en términos generales, un ministerio, distintos ministerios, un gobierno que sea dialogante y que ponga la salud por sobre las presiones de los sectores económicos. ¿Se siente aludido con un estilo no dialogante y en que los malls están abiertos con mayor aforo que los parques nacionales, por ejemplo? Son cosas que son harinas de distintos costales. En primer lugar, no existe ninguna disociación entre los objetivos que puedo tener yo como ministro de Economía y los que tiene el Ministerio de Salud. Una economía funciona de forma sana cuando las personas están sanas. Por lo tanto, siempre hemos estado en un diálogo para ir avanzando en la medida que las condiciones sanitarias lo permiten. No más allá. En ningún momento durante toda la pandemia hemos antepuesto objetivos económicos por sobre los objetivos que son sanitarios, porque estamos en la mitad de una pandemia. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de los parques nacionales. La razón por la cual funcionaba por poco aforo fue porque hubo problemas con los gremios de los parques nacionales al principio de la pandemia. Esa fue la razón, no es por una razón sanitaria propiamente tal, y yo por lo demás estoy plenamente de acuerdo en que exista un aumento en aforo en espacios abiertos, como pueden ser los parques nacionales, y estamos trabajando con los distintos ministerios para que eso ocurra. Ya, pero en la práctica parece haber habido algunos sectores que tienen más capacidad de imponer su punto o de plantear sus puntos ante la autoridad, porque efectivamente los centros comerciales han estado abiertos,
muchos colegios no han estado abiertos, muchos jardines infantiles no han estado abiertos, las iglesias no han tenido el mismo tratamiento en términos de aforo. En fin, hay un montón de sectores que no han podido tener las mismas oportunidades. ¿Usted desmiente totalmente que haya habido presiones de los sectores empresariales, ministro? Lo desmiento totalmente porque los aforos que se aplican en espacios cerrados aplican de la misma manera para un comercio pequeño que para, por ejemplo, para los espacios comunes de los centros comerciales o de una iglesia o de cualquier espacio cerrado. Lo que se hace es que se definen aforos de acuerdo al nivel de circulación del virus y a la capacidad que existe en espacios cerrados de que exista ventilación. Por lo tanto, se aplican a todos los recintos cerrados por igual. No existe aquí un beneficio de uno respecto de otro. Y lo mismo ocurre para los espacios abiertos. Por eso que en espacios abiertos existe una mayor posibilidad de generar actividades porque existe un mayor nivel de circulación de aire. Por lo tanto, la concentración de viral es menor. Ministro Palacio, ya vamos a entrar en el tema del beneficio a las pymes y también de la situación del mercado laboral en nuestro país, pero quisiera volver brevemente a esto que usted decía que obligan a los niños a no ir a los colegios y a los jardines infantiles en la cuarentena actualmente y celebra esa parte de la propuesta del Colmed. ¿Usted esta crítica la ha comentado al interior del gabinete? ¿Evalúa el gobierno eventualmente abrir colegios y jardines infantiles en etapa de cuarentena? Mire, es un objetivo del gobierno también minimizar el daño que se está provocando en materia de educación en los niños que no han podido asistir a clases presenciales. En el sistema, en el paso a paso, en el plan paso a paso, los niños pueden, a partir del paso 2, participar del colegio. Lo que está haciendo el Colmed está planteando que es tan fuerte el daño en la educación de los niños que es necesario buscar alguna fórmula para que puedan también funcionar en cuarentena, lo cual a mí me parece que es algo perfectamente estudiable. Ahora, siempre que no se puede poner en riesgo la salud ni de los niños ni de los profesores. Esa es la razón por la cual vamos a tener que estudiar uno a uno los puntos que están planteados en esa propuesta, en este caso el Colegio Médico, como en otras propuestas que permanentemente nos llegan y que son sometidos a una evaluación rigurosa desde el punto de vista científico y médico para ver cuáles de esas propuestas se pueden ir a aplicar. Se va a evaluar entonces. Buena noticia saber que se va a evaluar. Parece una buena noticia. Ministro, subyace el daño que se está haciendo a la economía, en particular a las empresas, grandes, medianas y pequeñas, con todas estas medidas que se toman para combatir el coronavirus. Uno de los paliativos, el bono pymes, ¿en qué va ese proceso? Eso ya lleva más de una semana desde la promulgación. ¿Cómo está el tema de los plazos y cuándo las personas pueden ya empezar a postular? Entiendo que a través de la plataforma de impuestos internos, ¿no? Sí, mira, a ver, aquí varias cosas también. Nosotros primero, Iván, nosotros construimos un grupo de medidas para poder ayudar a las pymes, porque no hay una única medida que es la que resuelva todos los problemas que muchas de las pymes enfrentan. Hay algunas que tienen deudas con el sector financiero, otras le están rematando su propiedad, otras tienen deudas que no han podido pagar las cotizaciones previsionales, otras necesitan liquidez, tienen distintas situaciones, otras tienen deudas, no han podido pagar las patentes municipales, etcétera. Entonces construimos un grupo de medidas, que esto lo construimos en conjunto con los gremios. Y primaron dos leyes que ya se aprobaron y fueron promulgadas el día viernes de la semana pasada y tienen que ser publicadas, están en su proceso de publicación, y después de 15 días de la publicación se habilita una de las medidas que es fundamental, que es absolutamente inédita, que es una transferencia directa a las micro y pequeñas empresas del país. Estas son más de 820.000 empresas, ya sean exentas o no exentas, que paguen primera categoría, que hayan funcionado, que hayan tenido iniciación de actividades antes del 31 de marzo del año 2020, y a estas empresas se les va a hacer directamente una transferencia de 1 millón de pesos a sus cuentas corrientes. Además, se les va a sumar la devolución de 3 IVAs que hayan pagado estas empresas en el año 2019 con un tope de 2 millones de pesos. Y si la empresa, de esa empresa, es titular una mujer, entonces ambos bonos pueden aumentar en un 20%. Es decir, si es una empresa que se creó antes del 31 de marzo del año 2020, que vende menos de 25.000 UF, que es la categoría MIPE, ¿cierto? Que es micro y pequeña empresa. Esos son 740 millones de pesos aproximadamente en el año 2020. Y además pagó IVA. Si se juntan todas estas cosas, puede recibir directamente una transferencia de 3.600.000. Y eso hay que contar... Perdón, eso hay que contar 15 días desde la publicación, y la publicación debería ser mañana probablemente, ¿no? Sí, a lo mejor va a ser hoy, ¿ya? Ojalá sea hoy, pero en 15 días el Servicio de Impuestos Internos tiene que habilitar un banner en donde el interesado se va a ingresar y con datos mínimos, el RUT de la empresa y la clave de impuestos internos, entonces inmediatamente Impuestos Internos verifica
las condiciones de la empresa y si cumple, le hace la transferencia en los próximos 20 días a las cuentas corrientes. Entonces, Alavena es directamente, y esto va a beneficiar a 820.000 empresas en el país, muchas de las cuales son unipersonales. Estamos hablando de empresas que también, hay muchas de ellas que son chiquititas, y muchas de ellas son de mujeres. Ministro, entonces, perdone, solo para aclarar el tema de los plazos. Se podría publicar hoy o mañana y ahí hay que contar 15 días para que aparezca este banner y de ahí otros 15 días para el pago, ¿o el pago es más corto? Lo que define la ley es que una vez publicada, ¿Ya? Impuestos Internos tiene un plazo máximo de 15 días para habilitar el banner, y luego que cuando las personas ingresen, Impuestos Internos le tiene que hacer la transferencia si corresponde en menos de 20 días desde el momento en que ingresó. Ya, o sea, estamos hablando del 20, más o menos entre el 15 y el 20 de julio para los pagos. Sí, más o menos. Ojalá lo antes posible. Pero esto no es una postulación y eso es bien importante dejarlo claro. Este simplemente es la solicitud de acuerdo a las exigencias que son realmente mínimas. Es que en definitiva que una empresa exista, que haya vendido menos, que esté en la categoría MIPE, micro y pequeña empresa, menos de 740 millones de pesos en el año 2020, y que sea una empresa que esté viva, activa, que no haya sido una empresa que haya dejado de su actividad, no sé, el año 2015 o antes. Ya, y es importante entonces que los requisitos para ingresar, para hacer la postulación son mínimos, son bastante simples. El RUT y tener una clave del Servicio de Impuestos Internos. Sí, ¿No se necesita más documentación? No se necesita. Lo que se necesita es que sea una empresa activa. Como nosotros hemos definido, como que vos definías en la ley, digamos, una empresa activa es una empresa que se haya creado antes del 31 de marzo del año 2020, que durante el año 2020 en algún momento haya tenido un trabajador, o si no tuvo un trabajador que haya tenido venta, al menos 2 ventas durante el año 2020, o si no, 2 ventas durante el año 2021, y si es que es parte de los rubros más golpeados por la pandemia. Correcto, gastronomía, turismo, gimnasio, taxis colectivos, una serie de rubros, entonces no es exigible ninguna de estos requisitos. Perfecto, porque toda esa información se entiende que las tiene el servicio. Así es. Clarísimo. Sí. Muchísimas gracias, ministro Lucas Palacios, por la conversación en Tele 13 Tarde. Buenas tardes. Muy bien, que esté muy bien. Muchas gracias.